Entonces, en esta sesión comenzamos el análisis de integrales múltiples. Particularmente vamos a empezar con integrales dobles, que es lo que vamos a estar metidos por lo menos 2 o 3 clases. Vamos con el PDF. Entonces, acá. Ya, lo primero, a ver, vamos a hacer la siguiente separación. Vamos a primero darle una mirada a esto como más bien algebraica, como no es álgebra, pero como más de cálculo, más de funciones, ¿ya? Donde hay que calcular cosas. Y después le vamos a dar una mirada más geométrica. De ahí es donde se enreda un poco el tema, ¿ya? Hay que hacer analogía de cuando ustedes al principio del curso aprendieron técnicas de integración y después aprendieron sumas de Riemann. Y después llegó el teorema fundamental del cálculo, lo unió todo y de ahí pudimos seguir el curso. ¿Ya? Aquí pasa algo parecido, un poquito menos de envergadura, porque en un principio vamos a aprender a integrar, entre comillas, eh, funciones muy particulares y después nos metemos con la integral de Riemann en más variables. ¿Ya? Entonces, a ver, una forma rápida para entender esto es, yo tengo una integral, ¿ya? De una función que está en dos variables. Entonces, supongan que esta integral usted la está haciendo con respecto a la variable y. ¿Ya? Como la función tiene variable x y variable y, y usted solo está integrando en variable y, entonces la x es como constante. Entonces, cuando usted calcula el resultado de esta integral, el resultado queda con x. Por eso que a esta integral uno la puede llamar una función de x, una f mayúscula de x, ¿ya? El resultado de esta integral. Ujú. Entonces, si esa función que está dentro, que tiene dos variables, o sea, está definida en un producto cartesiano entre intervalos, la x se mueve en AB, la y se mueve en CD. Si esa función es continua sobre ese producto cartesiano, entonces para cada x fijo, la función f de x con el y, lo que sea, resulta continua y acotada en CD. ¿Ya? Entendiendo que en CD voy a estar viendo solamente continuidad por dentro del intervalo. Eh, entonces, esta función, la f, termina siendo una función continua y la puedo integrar. Y ese resultado depende del parámetro x. ¿Ya? Entonces, lo primero es que si la función de adentro es continua, voy a poder integrarla, ¿ya? Pero si la integro con respecto a una sola variable, el resultado me da una función en la otra variable. ¿Ya? Si usted integra xy con respecto a y, el x sale como constante, integra el y, le va a quedar y cuadrado medios, lo evalúa y le queda un número. Entonces le va a quedar un número por x. ¿Ya? Da una función con x. Uh-huh. Lo mismo si lo hago al revés. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué va a pasar si es que yo después voy a integrar esa función f? Si es que ahora esa función f, que ya era una integral con respecto a y, ahora la integro con respecto a x. Ujú. Ya, ese proceso es muy parecido a lo que hicimos ya antes en el curso, cuando hacíamos secciones transversales. Porque cuando hacíamos secciones transversales, nosotros integrábamos la función área. Y la función área, a su vez, se puede entender, de hecho ustedes lo hicieron dentro del curso, el área se puede calcular también como una integral. Entonces, básicamente ustedes estaban haciendo la integral de una integral. ¿Ok? Inconscientemente ya estaban haciendo algo que vamos a definir a continuación. Fíjense acá en la figura. Esta figura es la típica de secciones transversales. Tengo un volumen y tengo acá entre medio un corte transversal. ¿Ya? Yo puedo calcular esa área como la integral de a hasta b de la función, ¿ya? Con respecto a x. Esa sección que está ahí, esa área, yo la puedo calcular como una integral. ¿Ya? Y después si yo integro ese resultado, entonces voy a estar recorriendo distintos y. Cuando haga el cálculo de esa integral me va a dar un resultado en y después integro en y. Entonces ahora esa sección recorre toda la figura desde C hasta D. Entonces, ¿qué obtengo? Un volumen.
¿ya? Como el resultado de la integral de esta integral, si es que si es que la itero, esa es la palabra, voy a hacer una iteración entre las dos integrales. Integro una primero en una variable y después la otra, ¿ya? Entonces, esto mismo que ustedes lo hicieron en secciones transversales sin saber que estaban integrando doble, eh, es el primer tipo de integral doble que vamos a aprender. Entonces, para eso necesitamos un poquito de teoría, que nos hable un poco de esta función integral que definimos al principio, ¿ya? Entonces, acá en este teorema tengo la función integral, esta es la, eh, esta es la f de x grande, la f mayúscula, que está determinada por la integral de la f chica con respecto a y. Ya dijimos que ese resultado nos da una función en x. Ya, esa función en x cumple las siguientes características que son súper importantes y acá lamentablemente no tenemos el tiempo como para demostrarlo, lo vamos a usar como en muchos contenidos de este curso. Lo primero es que esa función f grande de x es una función continua. O sea, si yo calcular el límite de la función, es simplemente calcular el límite adentro de la integral. ¿Ya? Es como evaluar el x a dónde va tendiendo el x. Vamos a ver después escrito mejor esto. También esa función cumple que existe, o sea, si existiera la derivada parcial de la función de adentro con respecto a x, entonces la función f de x grande se puede derivar. ¿Y cómo se va a derivar? Derivándolo de adentro, parcialmente. ¿Ya? O sea, se puede derivar como el resultado de esa integral usted lo deriva, o bien se puede derivar adentro de la función y después usted integra y va a quedar el mismo resultado. ¿Ya? Y por último, el que nos interesa a nosotros finalmente, es que esa función f de x es integrable sobre el AB. Entonces es como integrar la integral que ya había. ¿Ya? Y a eso nosotros lo vamos a llamar una integral iterada. Primero la integro con respecto a una variable y después la integro con respecto a la otra variable. ¿Ya? Pero para eso, para poder llegar a poder decir que esa función f es integrable, que tiene sentido lo que estoy haciendo, hay que pasar por todo lo anterior. ¿Ya? Y es larguísimo. ¿Ya? En un curso de matemática usual, eso se ve con más detalle. ¿Ok? Estos tres teoremas tienen nombre. Tienen nombre. Esto de que la función sea continua se conoce como el teorema del paso del límite bajo el signo integral. ¿Ya? Porque me están diciendo que cuando es continua, que el límite de la integral es lo mismo que f evaluado en x0. ¿Sí? O sea, es lo mismo que hacer la integral del límite, porque la f chica ya era continua. ¿Sí? Entonces, es como tener el límite por fuera de la integral y después entra la integral. La segunda parte que decía cómo derivar se conoce como regla de Leibniz o teorema de derivación bajo el signo integral. Nos está diciendo que si quiero derivar esa función integral, entonces basta con derivar parcialmente adentro. Y el último, el que nos interesa a nosotros, se llama teorema de Fubini. Ya, aquí lo vamos a estar mencionando harto en esta parte del curso. Entonces, está diciendo el teorema de Fubini que si usted quiere integrar con respecto a x la integral que era con respecto a y, ¿ya? Va a dar lo mismo que hacer el proceso al revés. Integrar primero con respecto a x y después integrar con respecto a y. ¿Ya? Eso nos dice el teorema de Fubini. Yo puedo hacer este asunto de integrar iteradamente en el orden que yo quiera, si es que estoy, y recordemos acá, ¿dónde estamos haciendo todo esto? ¿En qué escenario? En una función que está definida sobre un rectángulo. Es el producto cartesiano de dos intervalos acá arriba. ¿Ya? Así que por ahora lo que estamos aprendiendo es que si estoy con el x y con el y moviéndose en un intervalo, yo puedo hacer esta integral doble de manera iterada. ¿En qué orden? En cualquier orden. Eso es lo primero. Así que ese va a ser nuestro primer grupo de integrales dobles que vamos a poder hacer. Estas que son iteradas. Se integran de a una. Entonces, en realidad, no hay mucho misterio ahí. Vamos a ver ejemplos de inmediato.
Acá. Aquí. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tengo nuestras primeras integrales que vamos a calcular. ¿Ya? Por ejemplo, en la 1. Tengo que hacer la integral de 0 hasta 3, integral de menos 1 hasta 1, de x cuadrado y cuadrado de x de y. Entonces, ¿qué significa integrar doble en el sentido que nos propone este teorema de Fubini? En que primero voy a integrar lo que está dentro. ¿Ya? Entonces, eso es integrar con respecto a x. Si integro con respecto a x, entonces el y cuadrado es constante. Por ende, no le interesa mi primera integral. Puede salir de esa primera integral. Entonces me va a quedar de 0 hasta 3. El y cuadrado sale de la integral. Y debo integrar simplemente x cuadrado con respecto a x. ¿Ya? Y me va a dar un número. ¿Ya? Porque eso lo tengo que integrar. Es una integral definida, de menos 1 hasta 1. Me va a dar un número eso. Entonces veamos qué número. Integral de 0 hasta 3 de y cuadrado. Aquí tengo que integrar el x cuadrado, va a quedar x cubo tercios, evaluado entre menos 1 y 1. ¿Ok? Entonces, el 3 lo puedo sacar como un tercio. Perdón, me falta aquí un DI, tengo que cerrar todo con un DI. El 1/3 lo puedo sacar de todo, incluso de las integrales. Y hago el cálculo de evaluar el x cubo en el 1 y en el menos 1. En el 1 da 1, y en el menos 1 da menos 1. ¿Ya? Y todo esto de ahí. Así que tenemos un tercio. Acá se formó un 2, ¿ya? Que también puede salir de la integral. Vale, es un 2. Y ahora me toca la integral en y. Ahora tengo que integrar el y cuadrado con respecto a y. ¿Ya? Entonces vuelvo a hacer ahora la variable cubo tercios, en este caso y, y lo evalúo entre 0 y 3. ¿Ya? Así que ahora aparece 2 novenos, 2 novenos de 27 menos 0. ¿Ok? Así que en total todo esto da 6. ¿Ok? El 27 con el 9 se van, queda un 3. Y lo multiplico por 2. 6. ¿Ok? Así que ahí está. Eso es integrar iteradamente. ¿Ok? Vamos con el otro. Si hago el otro, acá. Me equivoqué, perdón. Aquí. Entonces en el 2 tengo que hacer la integral de menos pi hasta pi. Pi de 0 hasta 1 de y coseno de xy. Y esto está primero de x de y. Ya, ahí está. La misma idea. Tengo una integral primero que está adentro. Ahí. Tengo esa integral que está con respecto a x. Entonces esa la calculo. Para esa integral el y es una constante, así que la puedo sacar de la integral. Esto va a ser de menos pi hasta pi. La y sale de la integral que está más adentro, de 0 hasta 1, coseno de xy. Entendiendo siempre que el y es constante para esta integral. ¿Ya? Y la calculo. Entonces, ¿cuál es la antiderivada del coseno? Seno. ¿Cierto? Ahora es seno de xy. ¿Ya? Y como el y es una constante para el x, entonces todo esto lo tengo que dividir por y. ¿Sí? Acuérdense que cuando hacíamos división de seno de alguna función lineal, o sea, de coseno en este caso, de alguna función lineal, entonces hago la integral del coseno, pero lo divido en el coeficiente que acompaña al x en la función lineal, en este caso el y. Y lo evalúo entre 0 y 1. ¿Ya? Y todo esto de y. Perdón, acá tengo un error. Ese es de y. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó acá? Que las y se cancelaron entre ellas. Entonces me queda la integral de menos pi hasta pi de seno de xy, pero el x lo cambio por 1 y por 0, así que me queda seno de 1 por y
menos seno de, perdón, sí, está bien, de 1 por i y de 0 por i, o sea, seno de 0. Todo esto de i. Ya seno de 0 es 0, y termino haciendo la integral de menos pi hasta pi de seno de i, pero esa integral es una función impar, perdón, este es impar, y está en un intervalo simétrico con respecto al origen, ¿sí? Y cuando eso pasaba, esa integral automáticamente da 0. Y ahí está el resultado. La puedo calcular también. Puedo hacer la antiderivada, que es menos coseno, la evalúo en pi y en menos pi, y se van a cancelar. ¿Ya? Pero ahí está. Ahí tenemos nuestro resultado. Y esto es integrar iteradamente. ¿Ya se fijan? No tiene hasta acá ninguna interpretación geométrica, es solamente seguir como lo que indica el teorema de Fubini, que es integrar lo de adentro y después lo de afuera. ¿Ya? Esta es la primera parte. Y es súper cómodo. Ojalá fuera así todo lo que vamos a aprender de integrales, porque básicamente es hacer las mismas integrales que hemos hecho en todo el curso, una sobre la otra. ¿Ya? Entonces ahora viene la otra parte, que tiene que ver con sumas de Riemann, como lo habíamos aprendido hace algún tiempo atrás. Entonces, hay otro ejemplo, acá hay, ojo con el PDF, acá hay otro más que pueden hacer ustedes por su cuenta, que da ejercicio. Ya, entonces, vamos con la definición de integral de Riemann, el análogo de lo que habíamos hecho en una variable, ahora lo vamos a hacer en dos variables. Entonces, queremos extender todo esto, la idea final y que vamos a poder completar en la próxima clase, el miércoles, es que queremos ahora tener una noción de integral que no dependa solo de rectángulos, pues las integrales iteradas que vimos recién, tanto el x como el y están definidas en intervalos, entonces entre las dos variables forman rectángulos. El objetivo va a ser poder integrar sobre cualquier región, eso es lo que nos gustaría. Pero igual partimos por rectángulos acá, porque es lo más simple. Tengo un rectángulo que está formado por un intervalo AB y otro CD, ahí se mueve el X, donde se mueve el Y, producto cartesiano. ¿Ya? El AB va a ser lo horizontal y el CD lo vertical, así que queda un rectángulo. Y en cada uno de ellos voy a hacer una partición. Antes era un solo intervalo, ahora son dos. Entonces tengo dos particiones, P1 y P2, del AB y del CD. Aquí están enlistadas. ¿Ya? El P1 tiene cómo se particionan los X y el P2 tiene cómo se van ubicando los Y para hacer la partición. Y lo mismo de siempre, delta XY va a ser la medida de cada subintervalo y el delta IJ va a ser la medida de cada subintervalo. Entonces, ¿qué provoco con eso? Que ahora el rectángulo completo, ahora lo subdividí en subrectángulos. Antes habían subintervalos, ahora tengo subrectángulos. R sub IJ, que es el producto cartesiano de cada uno de los subintervalos. ¿Ya? Así que uno puede nombrar ahora una partición general de mi rectángulo original como el producto cartesiano de la partición, de las particiones de en X y en Y. ¿Ya? Así que mi rectángulo R es finalmente la unión de todos esos subrectángulos, ya donde sus interiores no se intersectan, dan vacío. Entonces, acá se va a entender. Esto es lo que tenemos. ¿Ya? En el eje X tengo una partición, en el eje Y tengo otra. Entonces, mi rectángulo completo quedó subdividido en rectangulitos. ¿Ok? El ancho va a ser delta XY y el alto, no sé cómo decirlo, el ancho es lo de horizontal y el alto es lo vertical. El alto va a ser perdón, el alto va a ser el delta I sub J. ¿Ya? Esto es lo que está sucediendo. ¿Ok? Ya, entonces ahora vamos a vamos a juntar esto, porque esto es solo el dominio de la función. Vamos a ver cómo lo involucramos con la función. Entonces, necesitamos nombrar algo que sirva como medida de la partición, ¿ya? Como la norma de la partición. Entonces, ¿cómo se introduce la norma ahora en dos variables? Es muy sencillo, es solamente el máximo entre las dos normas por separado.
¿Ya? ¿Y qué era la norma en los X, por ejemplo? La P1, esta norma se anota norma infinito, eso es una notación solamente. ¿Ya? Es el nombre de este tipo de medida. Esta norma es el máximo de los delta xi. De toda la partición veo cuál es la medida más grande del subintervalo. Y el norma P2 infinito también es lo mismo, es el máximo de las medidas entre las medidas de los intervalos en i. ¿Ya? Y después la norma de la partición completa es el máximo entre esos dos, entre los dos ganadores. ¿Ya? Así que al final es un máximo entre máximos. ¿Ya? Es la más grande. La norma finalmente de la partición es el intervalo más grande de todos, ya sea en X o en Y. Eso. Es una manera de ponerle un número a la partición. Ya, y con todo esto que acabamos de hacer, son puras definiciones como que se han extendido eh, desde lo que hicimos antes de suma de Riemann, ahora que lo estamos haciendo en dos variables, es que ahora definimos la suma de Riemann con toda esta información. La suma de Riemann va a depender de una función, va a depender de una partición y va a depender de qué puntitos elijo dentro de la partición. Eso es f, p y t sub p. ¿Ya? Y se calcula así, como ahora está en dos variables, ahora tengo dos sumatorias. Es una sumatoria doble. ¿Ya? Está la función evaluada en C sub ij. ¿Qué son los C sub ij? Son puntitos elegidos en cada uno de los subrectángulos. ¿Ya? C sub 1,1, C sub 1,2, 1,3, 1,4, etcétera. Todos los numeritos, todos los rectángulos que estaban puestos acá en este diagrama, en cada uno de ellos yo elijo un punto adentro, y que es donde evalúo la función. Esos son los C sub ij. Y multiplicado por delta xi, delta ij. ¿Ya? Estos son los largos de los intervalos. Eso es una suma de Riemann. ¿Ok? Donde aquí estoy eligiendo libremente los C sub ij como cualquier puntito que esté dentro del rectangulito. ¿Ok? Entonces, igual que en la comprensión que hicimos de suma de Riemann en una variable, yo puedo tener una suma superior y una suma inferior, que es lo siguiente. La suma superior es la misma construcción, solamente que los C sub ij, aquí están con doble asterisco, esos C sub ij están elegidos de manera que la f alcance su supremo, su valor más alto posible. Esos van a ser los f sub ij con doble asterisco. Ya están elegidos de manera que la función alcanza su supremo. Son los más grandes. Y cuando sea suma inferior, que aquí están los c sub ij con un asterisco, significa que lo estoy eligiendo de manera que las f alcancen su mínimo dentro o su ínfimo en realidad, dentro del subrectangulito. ¿Ya? La misma idea de antes. Suma superior era donde alcanzaba la función su supremo dentro del intervalo, e inferior tomaba los puntos donde alcanzaba su ínfimo. ¿Ya? Acá la única diferencia es que ya no son intervalos, son rectángulos. ¿Ya? Y vamos a decir entonces que la función es Riemann integrable si es que ahora tomo el supremo de estas sumas inferiores y el ínfimo de estas sumas superiores, que van a ser la integral superior y la integral inferior, y esos dos valores son iguales. ¿Ya? La gran distinción es que estoy integrando no sobre un intervalo, sino que ahora lo estoy haciendo sobre un rectángulo. ¿Ya? El dominio de mi integral ahora es un rectángulo, ya no un intervalo. ¿Ya? Y este supremo e ínfimo, la dificultad que tiene es la misma que teníamos antes. Yo tengo que imaginarme todas las particiones posibles. ¿Ya? Aquí dice supremo de particiones en este PDR. ¿Qué es PDR? Es el conjunto de todas las particiones posibles del rectángulo R. ¿Ya? Una partición rectangular, como lo vimos en la figura. Entonces, tratar de imaginarse eso es una locura. ¿Ya? Tratar de que a uno se le ocurran todas las particiones posibles y tomar el supremo o el ínfimo de eso es una locura. ¿Ya? Entonces necesitamos encontrar un método mejor para poder hacerlo. Cuando lo hicimos en una variable, ese método mejor era calcular un límite. Acá va a pasar lo mismo.
Entonces, eh, acá está la interpretación geométrica, lo que vamos a hacer finalmente. Ya, ¿cuál es el significado de lo que estamos haciendo acá? Aquí nos vamos a ir al caso en que la función es positiva, para que uno entienda mejor y calce más con nuestras comprensiones usuales, en este caso de volumen. Cuando yo tengo un subrectangulito, por ejemplo este que está acá abajo está la partición, está el rectángulo subdividido en subrectangulitos. Cuando yo tomo uno de ellos, ¿sí? Y yo tomo la multiplicación de el delta x, el delta y, que sería el ancho y el largo acá abajo, por la función, lo que estoy calculando eh, es una aproximación de este volumen. Acá se va a notar mejor en la siguiente diapo. Acá. ¿Sí? Cuando estoy haciendo acá abajo delta x, delta y lo multiplico por la función evaluada en un punto, ¿sí? Yo estoy haciendo base no, estoy haciendo largo por ancho por altura. Entonces estoy calculando el volumen de un paralelepípedo, ya que está como caja que se forma acá. Ese volumen se está aproximando a el volumen completo de donde está el rectángulo de abajo y tiene como techo la función. Ya es la misma idea que teníamos antes para en un subintervalo aproximar el área bajo la curva, ¿sí? A través de un rectángulo. ¿Ok? Solamente que ahora la curva no es curva, pues es una superficie. Eso es lo que pasa en R2. Una función en R2 forma una superficie. Entonces lo que estamos haciendo acá con esta suma de la función por el delta xy por el delta ij, es que ese producto largo, ancho y alto se está aproximando al volumen total, al volumen bajo la superficie. Eso en un subrectangulito. Si lo hago ahora, los sumo todos, entonces esta suma de Riemann, que estoy calculando acá, se está aproximando al volumen total que hay bajo la superficie. Entonces es una extensión natural de lo que estábamos calculando cuando hacíamos suma de Riemann en una variable, que era aproximar el área bajo la curva. ¿Ya? Acá en el dibujo, por ejemplo, lo está haciendo con sumas inferiores. Ya está tomando los mínimos en cada subintervalito y me estoy aproximando al volumen por abajo. ¿Ok? Pero es la misma comprensión de antes. Después, la gracia es que después vamos a hacer un ejemplo de esto y va a quedar más claro cómo hacer el cálculo. Entonces, acá viene el gran teorema como para que uno no tenga que imaginarse todas las particiones posibles y sino que haga el cálculo de un límite, que es mucho más apropiado. Entonces tenemos que, de nuevo, el x y el y, en el intervalo del x y en el intervalo de y, tenemos sus respectivas particiones y la medida de la partición total va a ser el máximo entre esas dos medidas de cada partición. Si esas medidas tienden a cero, cuando el n y el m tienden a infinito, o sea, voy a hacer una sucesión de particiones, eh, entonces, ¿cómo voy a poder calcular finalmente la integral de Riemann como el límite cuando m y n tienden a infinito de estas funciones que están acá? Que en este caso son la función evaluada en un punto, el delta i, el i sub j, todo esto sumado tanto en i como en j. ¿Ok? Ya no me tengo que imaginar todos los subintervalos, perdón, todas las particiones, quiero decir, todas las particiones posibles y tomar el supremo o el ínfimo, sino que hago el límite de ellas. ¿Ya? Y con eso voy a encontrar la integral sobre el rectángulo. ¿Ok? Aquí como un asunto de notación, este dA que aparece acá, se le dice diferencial de área, ¿ya? Es una abreviación de lo que deberíamos anotar convirtiendo el delta x como dx y el delta y como dy. ¿Ya? De aquí en adelante el dA es lo mismo que dy por dx o dx por dy, da lo mismo. ¿Ya? Se dice dA porque está haciendo alusión a que estamos integrando sobre un rectángulo que tiene área. ¿Ya? Entonces es una integral de área. ¿Ya? Ahora es solo notación. Usted puede, de hecho lo que vamos a hacer nosotros
escribir siempre de x de y, muchas veces en los ejercicios. ¿Ya? Pero entonces, así estamos definiendo ahora la noción geométrica de calcular una integral de Riemann. ¿Ya? Así que hasta este punto hay dos preguntas. ¿Qué tiene que ver esta noción geométrica con lo que hicimos al principio, que era integrar dos veces? ¿Sí? Y además, ¿en qué ocasiones yo puedo hacer esta integral? ¿Cuándo una función entonces va a ser integrable? ¿Ya? Porque habíamos visto pasos anteriormente en donde estas dos integrales, superior e inferior, nos definían entonces que la f era integrable cuando daban esas cantidades iguales. ¿Ya? Pero necesito tener un mejor método para decir si una función es integrable o no. Ujú. Entonces, vamos avanzando un poquito. Y aquí hay que detenerse un poco. Estamos ante esas preguntas, ¿ya? ¿Cómo lograr determinar que una función es integrable o no? ¿Y qué tiene que ver entonces con la notación que teníamos al principio? Aquí necesitamos definir algo que es muy teórico, pero que lo vamos a tratar de traducir lo más simple posible. ¿Ya? Lo primero es definir un rectángulo en general, en cualquier dimensión. ¿Ya? Esta R, que es un producto cartesiano entre intervalos, se le dice en general rectángulo. Se le dice rectángulo transversalmente en cualquier dimensión. ¿Ya? Y la medida de este rectángulo es la multiplicación de las medidas de cada intervalo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en el primer intervalo, ¿cuánto mide ese? B1 menos A1. ¿Cuánto mide el siguiente? B2 menos A2. Hasta el último, Bn menos An. ¿Ya? La multiplicación de esas medidas es la medida del rectángulo. ¿Ya? Pero claro, no se llama rectángulo, aquí lo estamos haciendo en distintas dimensiones y nosotros en el lenguaje coloquial tenemos nombre según la dimensión en la que estemos. Por ejemplo, si n es 1, entonces tengo un intervalo nomás. Y ese rectángulo en realidad sería un intervalo. ¿Y cuál es su medida? La longitud del intervalo. ¿Ya? Un rectángulo en dimensión 1 es un intervalo. Si n es igual a 2, entonces tengo dos intervalos en producto cartesiano. Y ahí sí estoy reconociéndolo como un rectángulo usual, en lo que todos entendemos como un rectángulo en el plano, y la medida del rectángulo va a representar su área. ¿Ya? Y en n igual 3, entonces voy a tener tres intervalos en producto cartesiano, y la medida de ese rectángulo, entre comillas, es la multiplicación de los tres intervalos, de la medida de los tres intervalos. O sea, es largo por ancho por alto. Por ende, para nosotros, en lenguaje coloquial, se le dice a eso volumen. ¿Ya? Ahora, en este contexto, vamos a decir rectángulo nomás todo el rato, rectángulo en dimensión 1, en dimensión 2 y en dimensión 3. ¿Ya? Sabemos nosotros que se interpretan como intervalo, rectángulo y, no sé, paralelepípedo. ¿Ok? Ahí están. A esos tres les vamos a decir rectángulo de aquí en adelante. Entonces, vamos a hablar de aquellos conjuntos que tienen medida cero. ¿Qué significa esto? Esto es súper profundo. Hay un curso, de hecho, que se dedica a eso, que se llama Teoría de la Medida. Es un curso muy denso en matemática. Nosotros vamos a definir esto y lo vamos a entender lo más simple posible. ¿Qué es un conjunto que tiene medida cero en Rn, en cualquier dimensión? El conjunto tiene medida cero si es que para cada epsilon que yo quiera, por muy chiquitito que sea, existe una sucesión de rectángulos, ¿ya? Tales que mi conjunto queda contenido dentro de la unión de estos rectángulos, y además la suma de las medidas de estos rectángulos es más chica que epsilon, para cualquier epsilon, por muy chiquitito que sea. O sea, en términos muy simples, un conjunto de medida cero es un conjunto que puede ser cubierto por rectangulitos tan chicos como yo quiero. ¿Ya? Esa es la lógica detrás. ¿Ya? Por supuesto, acá no nos vamos a meter con los casos más raros, acá vamos a hacer lo fundamental, lo que necesitamos para poder integrar. Entonces, vamos acá al pizarrón. Ahí esto, así, esto es lo que hicimos recién.
Entonces, ¿cuáles serían conjuntos de medida cero en en nuestros R2 y R3, que son los que vamos a usar nosotros? Por ejemplo, un punto en R2 tiene medida cero. ¿Por qué? Porque yo lo puedo cubrir con rectangulitos tan chicos como yo quiero. El punto es infinitamente pequeño. Entonces siempre lo voy a poder cubrir con un rectángulo tan chico como yo quiero, menor que cualquier epsilon. Así que un punto tiene medida cero. Esto lo estoy diciendo en términos muy generales, uno podría demostrarlo, pero no lo voy a hacer. ¿Ya? La recta, una recta también es de medida cero en R2. ¿Por qué? Porque una recta la puedo cubrir de rectángulos chiquititos, tan chicos como yo quiero. ¿Ya? Aquí yo lo voy a hacer, por ejemplo, de este tamaño. Puros rectángulos que cubren la recta, pero en realidad yo puedo cubrirla por rectángulos más chiquititos todavía. ¿Ya? Necesito más rectángulos, pero lo puedo hacer. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar con una curva. Una curva cualquiera, yo la puedo cubrir con rectángulos tan chiquititos como yo quiero. A lo mejor puedo poner rectángulos más chicos que los que estoy dibujando ahora, pero ahí voy a necesitar más rectángulos. No importa. Puedo ponerla con rectángulos tan chicos como yo quiero. Que la suma de ellos me dé cada vez más chica. ¿Ya? Ya. No tiene medida cero, entonces, en R2, un rectángulo. Un rectángulo no puede tener medida cero, porque ese rectángulo no lo puedo cubrir con rectangulitos tan chicos como yo quiero y que la suma entre ellos me dé más chica que epsilon. No puede ser, porque la suma entre ellos contiene un área. ¿Sí? Si yo relleno esto de rectangulitos, voy a hacerlo más grande para que, no sé, voy a exagerar esto. Lo voy a rellenar con rectangulitos. Voy, un momento. Ahí, ahí, acá y acá. Ya imagínense que eso es muy chiquitito, pero lo estamos haciendo así para que se entienda la idea. Ya, la suma entre esos rectángulos, por supuesto que contiene al área del rectángulo original. Entonces, el área del rectángulo original es una medida grande, no puede achicarse, es la medida del rectángulo. Así que no puede ser menor que un epsilon cualquiera. ¿Ok? Si hay una figura que tiene área, entonces automáticamente no es un conjunto de medida cero. Ya, esto en R2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si salto una dimensión? Básicamente, perdón, para resumir en R2. En R2, entonces, no tienen medida cero los que no tengan área, para hacerlo lo más simple posible. Un punto, una recta y una curva son figuras en R2 que no tienen área. Si la figura tiene área, entonces no puede tener medida cero. Ya tiene medida, porque tiene área. En R3 se extiende un poco el tema. Ahora, los rectángulos en R3 son cubitos, son paralelepípedos. ¿Ya? En R3 ya no lo tengo que cubrir con rectángulos, tengo que cubrirlo con cubitos. ¿Ya? ¿Y un punto puede ser cubierto por cubitos tan chicos como yo quiero? Sí, en la misma lógica de antes. Encierro ese punto en un cubito y ese cubo, como el punto es infinitamente pequeño, lo puedo hacer tan chico como yo quiero. Así que un punto tiene medida cero. ¿Una recta puede ser cubierta por cubitos? Sí. Puedo meterla acá en vez de rectángulos como lo había hecho antes. Aquí en R3 puedo cubrirla a través de cubitos que son lo más chico que yo pueda. ¿Ya? Tan chicos como yo quiera. De manera que la suma entre todos ellos me dé también tan chica como yo quiera. Puedo hacerlo con la curva, lo mismo. ¿Ya? La misma historia. Y con un plano. ¿Ya? Con un plano puedo cubrirlo con cubitos, claro, lo puedo cubrir acá con cubitos, ¿sí? Por ejemplo, lo pongo uno al lado de otro, bien chiquititos, y la gracia es que puedo hacerlos tan chiquititos como yo quiera, ¿ya? Una, eh, un plano lo puedo, un plano acotado, por supuesto, bueno, un plano también infinito funciona igual, porque al final el plano mismo no tiene volumen. Esa es como la intuición detrás. ¿Ya? El plano es un objeto en R3 en el espacio que no tiene volumen, es una hoja de papel. Ya la hoja de papel
de grosor infinitamente pequeño, no tiene volumen. Entonces puede ser cubierto por estos cubitos que sí tienen volumen, pero puede ser cubierto por un volumen mínimo, ya que lo cubra un poquito nomás, ya con muchos cubitos infinitamente pequeños, tan chicos como yo quiera. ¿Ya? ¿Qué objetos entonces en R3 no tienen medida cero? Los que tengan volumen. ¿Ya? Los que tienen volumen no pueden tener volumen cero. ¿Ya? No pueden ser cubiertos por cubitos tan chicos como yo quiero, que la suma de ellos me dé tan chica como yo quiero. No puedo. ¿Ya? Así que, en términos muy simples, en R3, los objetos que no tienen volumen tienen medida cero y los que sí tienen volumen, entonces no tienen medida cero. ¿Ya? Pero es complicado. Después voy a mostrar un ejemplo en donde esa noción se nos escapa un poco. ¿Ya? No es tan simple como lo que estoy diciendo, pero por ahora nos basta como para entender el concepto. Ya, ¿por qué todo esto? ¿Cuál es la gracia de entender los conjuntos de medida cero? Eh, por lo siguiente, vamos con el gran teorema del día de hoy. Este es el gran teorema del día de hoy. Si tengo un rectángulo, aquí dice Rn, en general se puede hacer para más dimensiones, para las dimensiones que uno quiera. A nosotros nos interesan dimensión 2 y dimensión 3. Y tengo una función acotada, ya acotada, no se puede ir a infinito la función, no puede tener una indefinición, tiene que ser acotada. Y vamos a considerar el conjunto E de puntos en el rectángulo donde la función no es continua. O sea, el conjunto E son discontinuidades de la función. Entonces la función es integrable sobre el rectángulo si y solo si E es un conjunto de medida cero. ¿Ok? Entonces, es la misma idea que teníamos antes cuando integrábamos en una variable. En una variable, nosotros habíamos dicho que dentro de un intervalo podíamos tener que la función no fuera continua, pero en un conjunto finito de puntos. Eso nos pasaba antes en una variable. Entonces, claro, porque el conjunto finito de puntos no tiene medida, es de medida cero. Por eso es que antes no nos molestaban. Si tenía que una función era discontinua, no sé, en el x igual 1, igual podía integrar desde 0 hasta 2 y me saltaba el 1, ¿no? Y integraba los dos por separado. Acá es lo mismo. Si tengo un conjunto, un rectángulo grandote en dimensión 2, por ejemplo, y tengo que la función es discontinua en una recta, entonces esa recta no me interesa, porque en R2 el conjunto donde está la recta tiene medida cero. Esa es la lógica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en estos dos últimos ejemplos, y con esto voy a cerrar. ¿Ya? Entender, comprender qué significa esta noción eh, en R2 por lo menos. ¿Ya? Entonces veamos estos ejemplos que aparecen acá. Ya, lo primero, tengo un rectángulo 0,1 hasta 0,1 y tengo una función que está definida acá súper exóticamente. ¿Ya? Aquí voy a dibujar el dominio de la función. Es un rectángulo del 0 al 1 y del 0 a 1, así que es un cuadrado finalmente. Eh, Voy a dibujarlo acá. Ahí y acá. Este es el rectángulo. Ya va del 0 hasta el 1 en el X y del 0 hasta el 1 en el Y. Ya, la función que hace, la función toma los puntos que están en este cuadrado, cualquier punto que esté aquí o en el borde, ya porque los intervalos son cerrados, y va a valer 0 si es que el par ordenado está en el rectángulo, pero no tiene números racionales. Entonces el rectángulo menos los racionales cruz racionales. O sea, aquí me está diciendo que el X es irracional, el X no pertenece a Q, y que el Y tampoco pertenece a Q. Eso me está diciendo. Cuando esté entonces en un punto que tiene números irracionales, la función va a valer 0. Y cuando esté en un punto en donde ahora sí el X sea racional y el Y sea racional, entonces aquí la función va a valer 1. ¿Ya? Por ejemplo, en el 0, 0 la función vale 1.
En el 1, 0, la función vale 1. En las esquinas acá también vale 1. ¿Ya? No sé, en el un medio, va a valer 1. ¿Ok? Y eso. Y además voy a considerar eh, los puntos donde da irracional. ¿Ya? Entonces, los puntos donde da irracional yo los voy a marcar con rojo. Entonces puede estar, no sé, ¿cuál es irracional? Puede ser el raíz de 2 partido en 2, no sé, algo así. Raíz de 2 partido en 2 tiene que estar por acá. Raíz de 2 partido en 2, por ejemplo, es un número irracional, y acá también raíz de 2 partido en 2, ahí me forman un puntito que está por ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los puntos que son racionales son muchos, porque los racionales son densos en los reales. Entonces, el cuadradito está lleno de números racionales, tan cerca como quiera uno de otro. Está lleno de puntitos negros. ¿Ok? Pero también el conjunto de números irracionales también es denso. Entonces, además, está lleno de puntitos rojos por todos lados. ¿Ya? Porque tanto los racionales como los irracionales son densos en R. Están infinitamente pegados uno del otro. Entonces, eso tengo en el cuadrado. Así están formados los puntos que están ahí. ¿Ya? Entonces, yo quiero calcular, o sea, primero me preguntan si f es acotada, sí, porque el valor máximo que tiene es 1 y el valor mínimo que tiene la función es 0, ¿ya? Y me preguntan después si la función es integrable. Ya, entonces, para que sea integrable, la única definición que tengo hasta ahora es eh, que sea continua, o sea, este es el teorema, que sea continua, excepto en un conjunto finito, no, excepto en un conjunto de medida cero. ¿Ya? Y aquí yo no voy a eh, como ese es un concepto un poquito complicado, no voy a comprobar si es que el conjunto de discontinuas es de medida cero. Yo lo que voy a hacer es calcular la integral superior y la integral inferior, doble, ¿cierto? Estamos haciendo la doble. eh, y ver si esas dos integrales coinciden o no. Eso en este caso va a ser mucho más fácil que comprobar si el conjunto tiene medida cero o no. Entonces, hagámoslo. Voy a calcular una suma superior de mi función para una partición cualquiera. La suma superior es doble sumatoria. Yo lo hago con k y j, eso da lo mismo. Desde k igual 1 hasta n, desde j igual 1 hasta m, ya se supone que es cualquier partición, así que el n y el m pueden ser distintos. Y la función evaluada en c sub ij, la gracia de esos c sub ij es que son los máximos, o supremos en realidad, supremo de la función, y delta xi, delta i sub j. X, había puesto k, perdón. Kj, delta xk, delta i sub j. Ahí sí. Y la gracia entonces es que estoy eligiendo los c donde se alcanza el máximo de la función, o el supremo, para ser más preciso. Ya, pero en este caso tengo dos opciones. La función o da 0 o da 1. ¿Ya? Y en cada subintervalo que yo elija, por muy chiquitito que sea, o sea, en cada partición que yo haga, por muy chiquitita que sea, adentro de cada rectángulo siempre voy a tener un número racional y un número irracional. ¿Ya? Entonces, esto es una buena observación, la voy a escribir. Eh, por muy, o sea, no importa el tamaño de la partición, siempre voy a encontrar un número racional y un número irracional adentro de un subrectángulo. Siempre existe C sub kj en el subintervalo, pongámosle R sub kj, tal que C sub kj pertenece a los racionales
o no, o C sub kj no pertenece a los productos cartesianos racionales, ¿ya? Siempre voy a poder encontrar un puntito negro o un puntito rojo dentro de un sub rectángulo, siempre, porque son densos. Así que no importa cuál sea la partición, la suma superior, acá la f, yo la voy a reemplazar por un 1. Entonces la suma superior va a ser la suma doble, desde k igual 1 hasta n, desde j igual 1 hasta m, de 1 por el delta x sub, j, x sub k, delta y sub j, ¿ya? Porque siempre va a haber un número, un punto que tenga coordenadas racionales, ¿ya? Ya, pues y eso da lo mismo, ese 1, y lo que estoy sumando entonces son todos los delta x sub j, que va a ser el largo del intervalo, ¿ya? Y el largo del intervalo en los x es 1, así que esto es la suma de k igual 1 hasta n de 1, y después delta y sub j, y ese 1 vuelve a importar lo mismo, ese 1 se va, y hago la suma de los delta sub ij, que es sumar los subintervalos del otro intervalo, ¿ya? Y si los sumo todos, también me da 1. Así que en total, eh, esa suma superior siempre me da 1 para todos los intervalos, las particiones, para cualquier partición. Entonces, la integral superior de mi función es 1, porque aquí nunca importó la partición, no importa cuál sea, yo sé que adentro hay un puntito por lo menos de coordenadas racionales, siempre. Entonces, esa integral va a dar 1. Pero si yo hago ahora la integral inferior, pero si ahora yo hago la integral inferior, o la suma inferior en este caso, va a ser lo mismo, desde k igual 1 hasta n, j igual 1 hasta m, ahora de la función evaluada en los c sub kj, pero donde ahora estos tipos son los ínfimos de la función. Pero la función tiene dos resultados posibles, o es 1 o es 0. Y en cada subrectángulo yo tengo que, siempre va a haber un punto que tiene coordenadas irracionales, porque los irracionales son densos, ¿ya? Así que en este caso, esta función va a dar 0, siempre, ¿ya? Lo habíamos notado hace un rato. Siempre dentro de cualquier subintervalo yo tengo algún par ordenado con sus números, con sus dos coordenadas irracionales. Así que ahora tengo 0. Ese es el mínimo, el ínfimo en este caso. Ya, pues ya esta suma entonces da lo mismo si yo la multiplico por delta xi o delta i sub j. Esto era k, perdón. K en cada caso. Y aquí j. Va a dar 0. ¿Ok? Y esto para toda la partición. Esto para cualquier partición. En cualquier partición va a pasar lo mismo. Entonces, la integral inferior de mi función, ¿ya? Doble, estamos haciendo todo esto, es notación nomás, uno lo puede anotar como con un símbolo integral o con doble símbolo integral, da lo mismo. La integral doble sobre mi rectángulo, ¿sí? Ahora la inferior es la que estoy calculando acá, me da 0. Entonces, como vieron distintas, por lo tanto, la integral superior sobre mi rectángulo de mi f da distinta a la integral inferior de mi rectángulo del f, y entonces f no es integral. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Que claro, acá cuesta mucho mirarlo porque no tenemos un conocimiento certero de los conjuntos de medida cero. El punto es que acá los conjuntos donde la función es discontinua tienen medida, no son de medida cero, ¿ya? Esta separación entre racionales e irracionales no la puedo cubrir con rectangulitos de medida tan chica como yo quiero. No se puede, ¿ya? Por eso que acá falló el teorema, ¿ya? El conjunto de discontinuidades no tiene medida cero.
¿ya? Con esto, el conjunto de discontinuidades, a pesar que son puntitos, ¿ya? No tiene medida cero. Cuando los junto todos, no tiene medida cero. Esa es la lógica, ¿ya? Pero no tenemos cómo saberlo, ¿ya? ¿Okay? No. Nosotros lo vamos a hacer en casos más sencillos, en casos mucho más sencillos. Lo que pasa es que con lo que tenemos hasta acá, está difícil mostrarles una función que no sea integrable, ¿ya? Ya, veamos otro ejemplo un poco más sencillo, donde sí vamos a hacer el cálculo de la suma de Riemann y sí nos va a funcionar y sí es integrable, etc. ¿Ya? Con esto cerramos. Ya. Tengo ahora una función, me dicen calcula el volumen que forma esta función, es una función mayor o igual a 0, ya tiene x cuadrado más y cuadrado, que es positivo, y es 0 en otro conjunto. ¿Ya? Ya dice entonces, tengo que calcular el volumen de esa función con el plano xy, claro, lo que forma la función con el plano xy para xy que están en este rectángulo. ¿Ok? Entonces, en 3D, por ejemplo, si lo quiero dibujar en 3D, tengo el rectángulo acá, que es un cuadrado de nuevo, del 0 hasta el 1, y tengo la función que va por arriba. Ya no sé cómo es la función, pero es una superficie. Y yo quiero calcular el volumen entre que forma la superficie con el eje X, con el plano XY. Ya quiero calcular el volumen bajo la superficie. Ya, eso es integral de Riemann. Ese volumen me lo va a dar la integral doble sobre el rectángulo de mi función. ¿Ya? Ese va a ser el volumen. El problema de eso es que yo todavía no sé integrar. Yo lo único que sé hacer hasta ahora son sumas de Riemann. ¿Ya? Y estas integrales iteradas que por ahora no están haciendo nada. ¿Ya? Y tengo un problema porque hay un conjunto adentro donde la función es discontinua más encima, ¿ya? Que está en esa línea. En la recta x igual y, la función vale 0, ¿ya? Que es súper distinto a como está dando acá. Entonces ahí tengo una discontinuidad. En ese rectángulo, uy, que es un cuadrado, ¿sí? En esa diagonal, la función es discontinua, ¿sí? Entonces, una observación en, compongámosle conjunto E a los xy, donde x es igual a y, esa es la línea diagonal que está ahí, la función es discontinua. F es discontinua, entonces yo debería tener un problema ahí, ¿ya? Pero ese problema no existe en realidad porque, pero puedo integrar igual, puedo integrar eh, sin considerar ese conjunto, sin considerar E, ya que tiene medida 0. E es un segmento, es una recta. Entonces, una recta en R2 tiene medida 0, que es lo que vimos hace un rato. ¿Ya? Así que, en realidad, lo que voy a hacer es integrar sobre todo el rectángulo sin importar, sin que me importe esa línea. Lo voy a hacer igual sobre todo el rectángulo, porque esa línea no me aporta nada al volumen. ¿Ya? Es como cuando usted integra de 0 hasta 1 y después hacía sumada la integral de 1 hasta 2. Ya, pero ¿y qué pasaba en 1? Nada, no me importa. El 1 no lo considero. Ahí se separa la integral. Acá es lo mismo. Es como haber integrado un pedacito, después el otro, y después lo sumo entre los dos. ¿Ya? Entonces no considero la recta. Eso es lo que estamos haciendo al final. ¿Ya? Entonces simplemente eh, vamos a calcular la integral como si estuviéramos considerando el cuadrado completo. Y con eso cerramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? F es continua excepto en E, que tiene medida 0.
Entonces, es integrable. Eso me dice el teorema. Integrable. Entonces da lo mismo si yo hago ahora la suma de Riemann como límite de las sumas superiores o sumas inferiores, da exactamente lo mismo. Voy a hacer nomás la integral sobre R de mi función, va a ser el límite, cuando n tiende a infinito, de la siguiente suma. Voy a hacer esta partición. Voy a tomar P como P1 cruz P1, ¿sí? Donde P1 es partición regular. Regular de el 0,1. Mi conjunto original era el 0,1 cruz 0,1. Era el cuadrado que está acá. Voy a dibujarlo acá. Este era mi conjunto. Entonces ahora, ¿cómo voy a hacer la partición? Partición regular nomás. En cada eje. Del 0 hasta el 1 voy a dividir todo el intervalo en n partes. Entonces cada delta x me va a quedar de medida 1 partido en n. Y lo mismo en el otro. De 0 hasta 1 también voy a hacer en el eje y, voy a dividirlo en n partes. ¿Cuánto mide cada parte? Mi delta y va a ser 1 partido en n. Entonces, eso es hacer una partición regular en el 0,1 y en el 0,1 horizontal y vertical. Me provoca entonces una partición completa que es el producto cartesiano entre las dos. ¿Ya? Lo que importa para nosotros es que cuando yo haga la doble sumatoria, ¿sí? Desde k igual 1 hasta n, y aquí de j igual 1 hasta n, ¿verdad? Ambas las dividí en n partes. Voy a poner acá la función evaluada en el x sub k y sub j, y el delta x, delta y, yo lo voy a poder cambiar por 1 partido en n y 1 partido en n, ambos por separado. ¿Ya? Y ahora el x y el y que yo elija eh, para cada subrectangulito es cualquiera. ¿Sí? Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, los que sean, los puntos finales. ¿Ya? La esquina superior, esa. ¿Ya? Entonces eso es sumar desde k igual 1 hasta n, desde j igual 1 hasta n, cada uno de los tipos que están acá. Por ejemplo, en los x. ¿Quién sería el x0? 0. El x1 sería 0 más 1 partido en n. El x2 sería 0 más 2 partido en n. ¿Sí? El x sub k, entonces, va a ser 0 más k partido en n. Ya sumar 1 partido en n muchas veces. Y en el caso de los y, es exactamente lo mismo. Aquí. Ahí. Entonces, en el caso de los y es lo mismo. ¿Quién va a ser el i sub 0? El 0. El i sub 1, entonces es 0 más 1 partido en n. El i sub 2, lo mismo. 0 más 1 partido en n dos veces. O sea, 2 partido en n. Y así hasta llegar al i sub j, que va a ser j partido en n. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la función? Evaluado en estos puntos. Va a ser, la función era x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? No estoy considerando la recta porque ya dijimos que tiene medida 0, no nos importa. Solo la función entonces. Va a ser el x sub k, que es k partido en n, al cuadrado, ese tipo es el x sub k, más el j partido en n al cuadrado, ese tipo es el y sub j. Ahí está la fórmula de la función. Y todo esto multiplicado por 1 partido en n por 1 partido en n. Entonces ahora voy a calcular esa sumatoria doble, ¿ya? Y es fácil calcularla, nos vamos a dar cuenta del tiro que es muy sencillo. Y después al resultado le calculo el límite. ¿Ok? Entonces nos queda ese 1 partido en n al cuadrado
no depende ni de K ni de J, así que lo puedo sacar fuera de la sumatoria. Esto es el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido en n cuadrado por la sumatoria doble, desde j igual 1 hasta n, de k igual 1, de j igual 1, y de la función, que es k cuadrado partido en n cuadrado más j cuadrado partido en n cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo se calculan las sumatorias dobles? Bueno, iteradamente, una encima de la otra. Entonces yo calculo primero esta. Calculo primero esa. Esa depende de j. Entonces el primer término es constante. ¿Qué pasa si usted suma una constante n veces? Entonces la tiene que multiplicar por n. Y en el otro hay una constante, la n cuadrado, que va a salir de la sumatoria, y yo tengo que sumar con respecto a j la expresión j cuadrado. Y esa tiene fórmula, y la voy a aplicar. Entonces todo esto es el límite cuando n tiende a infinito del 1 partido en n cuadrado, de las sumas que estamos escribiendo acá, de 1 hasta n, j igual 1 hasta n. Ya, la segunda sumatoria ya la estoy calculando. Entonces era n veces el k cuadrado partido en n cuadrado, ese no dependía de j, más 1 partido en n cuadrado de la sumatoria de j cuadrado. Y ese tiene fórmula. Es n por n más 1 por 2n más 1 partido en 6. Esa es la sumatoria de j cuadrado. Y ahora, todo esto que nos quedó, ahora tenemos que sumarlo con respecto a k. ¿Ya? Todo esto que está aquí no depende de k, entonces es una constante. ¿Sí? Es una constante. Si yo hago la suma de esos tipos desde 1 hasta n, es multiplicarlo por n. Entonces acá va a estar n por 1 partido en n cuadrado, por n más 1, por 2n más 1, partido en 6. Y si yo sumo acá, hago aquí la suma, bueno, me quedan n partido en n cuadrado, es constante, así que sale de la sumatoria, y sumo solamente el k cuadrado, que tiene la misma fórmula, n por n más 1, por 2n más 1, partido en 6. ¿Sí? Entonces, si uno se da cuenta, y aquí cancelamos los n como corresponde, acá tengo 2n que se van con el n cuadrado, acá también, y me falta el signo de suma entre medio, se van con ese n cuadrado, tengo finalmente el resultado de esta sumatoria es 2 veces n más 1 por 2n más 1 partido en 6. Ese es el resultado de la sumatoria. Más encima está adelante multiplicado por 1 partido en n cuadrado. Y a todo eso le tengo que calcular el límite. ¿Ya? El 2 con el 6 se cancelan y me queda el límite, cuando n tiende a infinito, de n más 1 por 2n más 1 partido en n cuadrado. Perdón, me falta un 3 acá. Ahí, falta un 3. Entonces esto terminé haciendo un límite de sucesiones. ¿Qué hacíamos con esos límites? Mirábamos el grado arriba. Si yo desarmo esos paréntesis, me queda grado 2. ¿Sí? Y abajo también tengo grado 2. Y cuando tenían grado igual, me quedo con los coeficientes principales. En el de arriba va a quedar un 2 y en el de abajo va a quedar un 3. El coeficiente principal, el que acompaña al n cuadrado. Arriba es un 2. ¿Y ahí está? Y ahí está el resultado. ¿Ok? Entonces, hacer la suma de Riemann para estos casos es lo mismo que hacíamos para el caso de una variable, donde teníamos que encontrar una expresión para el x sub k. Acá hay que hacerlo dos veces, para el x sub k y para el y sub j, para los dos, encontramos esas expresiones, las metemos en la función, que es lo que hicimos acá, multiplicamos por los delta x, delta y, en este caso era una partición regular, así que ambos eran lo mismo, y calculamos la sumatoria. La sumatoria aquí sí es iterada, siempre. Siempre las sumatorias dobles, triples, las que sean, son iteradas. Se calcula la de adentro primero y después la de afuera. Y eso nos provoca entonces este límite, que depende solo de n, que calculamos al final. ¿Ya? Es extender el proceso que hacíamos antes a una dimensión más.
es largo, es doblemente largo, porque estamos haciéndolo 2 veces, ¿ya? Entonces necesitamos ahora, en la próxima clase, algo que reúna este concepto de integral de Riemann con las integrales iteradas que teníamos al principio, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver recién en la clase del miércoles. Vamos a comenzar con eso y de ahí en adelante integrar doble se vuelve eh, más atrapable, ya un poquito más calculable, ya para no tener que estar haciendo sumas de Riemann a cada rato. ¿Ya, chicos? Eso por hoy día, ya estamos llegando al final del curso, así que harta paciencia, harto estudio y nos estamos viendo el miércoles para simplificar un poquito esto, ¿ya? Nos vemos muchachos, que estén bien.